vamos a dar por iniciada, ahora sí, de manera oficial, esta maravillosa clase que hemos preparado para el día de hoy. Yo estoy realmente feliz, motivado y entusiasmado, porque el día de hoy, como les decía, el tema es muy interesante, nos llama mucho la reflexión, pero es más todavía y mejor los dos expositores que nos acompañan el día de hoy, quienes han hecho espacio en sus apretadísimas agendas para venir a compartir con todos ustedes a lo largo de toda Latinoamérica esta clase que tenemos preparada, que con muchísimo cariño y muchísimo anhelo de que pueda tomar usted todos los apuntes necesarios, les tenemos el día de hoy con muchísimo cariño esta programación. Así que nos acompaña el doctor César Rey y la doctora Alejandra Rodríguez, a quien le envío a ambos un fuerte abrazo, a la doctora aquí en Costa Rica, al doctor César en Barranquilla, si no me equivoco, Doc. Así es, estamos en Barranquilla. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas noches a todos, buenas tardes. Muy contentos de poder estar aquí, poco a poco retomando nuevamente la normalidad, dentro de comillas, con todas las precauciones que debemos tener para tratar de evitar al máximo el generar un problema de salud pública. Pero muy contento de estar con ustedes esta noche. Un tema que yo tampoco me podía perder. A la doctora Alejandra Rodríguez, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche de hoy. Muy interesante el tema y de verdad que viendo el contenido, yo creo que todas las personas van a estar muy contentas, especialmente porque este es el mes de las mujeres, es el mes rosa, es un mes muy importante para celebrar la vida de todas y cada una de las mujeres, la vida de cada una de ustedes, y qué mejor que tratar un tema tan especial como el que vamos a tratar hoy. Doctora. Bueno, yo de verdad que muy contenta y sobre todo muy agradecida por la confianza y por este apoyo que desde el corporativo y desde doTERRA Centroamérica nos brindan a todos los afiliados y a todas las personas que realmente queremos un estilo de vida diferente, que concebimos el bienestar de una manera un poco distinta a lo tradicional y que queremos darnos la oportunidad de aprender para hacer cambios y en realidad pues estar mejor. Así es, doctora. Doctora, ¿qué le parece si a partir de este momento damos por iniciada la clase entonces? Perfecto. De Adelante. verdad, complacidísima de compartir este espacio con el doctor Rey, ¿verdad? Y vamos a empezar hablando un poquito de las bases acerca de qué es el cáncer, ¿verdad? En realidad, a pesar de que es una enfermedad que, como lo vamos a ver ahora, cobra muchas vidas a nivel mundial, muchas veces ni siquiera tenemos un concepto de qué es la enfermedad en sí misma. En realidad, el cáncer es un crecimiento descontrolado de una célula o de un grupo de células en algún lugar del cuerpo, y que este crecimiento puede extenderse a otros órganos, no solamente donde haya iniciado el crecimiento exponencial de la célula. ¿Cómo pasa a otros órganos? A través del torrente sanguíneo, por contigüidad, por cercanía. También podría propagarse a través de un sistema que tenemos, que es como el sistema de limpieza del cuerpo, que se llama el sistema linfático, que es una serie de vasos, ¿verdad? Que por donde drena la linfa, y es una de las vías por las cuales el cáncer o las células cancerosas podrían diseminarse a otras estructuras del cuerpo. La causa, en realidad, a pesar de que tenemos muchos agentes que pueden generar cambios celulares, en realidad la causa principal está en un cambio o una mutación que cada una de las células comienza a sufrir en su ADN. El ADN es la parte de la célula que contiene la información o las instrucciones para que esa célula sepa cuáles son las funciones que debe realizar, cómo debe crecer y cómo debe dividirse. Si nosotros comenzamos a tener cambios en esa información básica a nivel intracelular, comienzan a provocarse una serie de anormalidades, no solamente en el crecimiento de las células, sino en la función.
De esta manera, ese grupito de células que comienzan a crecer desproporcionalmente no cumplen el trabajo para el que originalmente fueron creadas y comienzan a desplazar a las que sí trabajan adecuadamente. Entonces yo generalmente en mi consulta les explico a los pacientes, eso es como que yo tenga 2 grupos de trabajadores en una empresa. Un grupo de trabajadores que hacen el trabajo de una manera excelente y un grupo de trabajadores que de repente no producen lo que la empresa necesita que se produzca. Y el grupo de trabajadores que son un poquillo vaguillos van haciéndose cada vez más grande y van desplazando a los que sí me cumplen la función, de manera que si en algún momento la empresa se llega a llenar de puros trabajadores que no trabajan adecuadamente, probablemente la empresa deje de funcionar. Exactamente bajo ese concepto es que funciona el cáncer. Un crecimiento de células con una información de instrucciones inadecuada que crece desproporcionalmente y que no cumple el trabajo que ese órgano está destinado a cumplir. A nivel de la Organización Mundial de la Salud, esas son las principales causas de muerte a nivel mundial. Y nosotros podemos ver el primer reglón es la cardiopatía isquémica, que son los infartos, las enfermedades cardiovasculares. El segundo, accidentes cerebrovasculares, tienen que ver también con sistema vascular. El tercer lugar, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, producidas generalmente por exposición al humo, ya sea del tabaco o de las personas que cocinan con leña. Y si nos vamos adentrando en la lista, vamos a observar que solamente tenemos una causa dentro de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial que tiene que ver con cáncer, y es el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, usualmente relacionado con el hábito del tabaquismo o la contaminación ambiental. Pero la primera causa de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón es la exposición al humo del tabaco. De manera que, a pesar de que el cáncer es una enfermedad muy temida con una mortalidad alta, no la vemos dentro de los 10 primeros lugares de mortalidad en el mundo. Esto lo que nos quiere decir es que en realidad nosotros tenemos una buena oportunidad de no solamente prevenir la enfermedad, como lo vamos a ver ahora después, sino también de hacer una detección temprana, porque al final el pronóstico de la enfermedad va a depender del momento en el que nosotros logremos hacer el diagnóstico. Dentro de los principales cáncer que producen mortalidad a nivel del mundo, el número 1 es el cáncer de pulmón, que ya lo vimos en la lista de los 10, ¿verdad? En número 6. El segundo es el cáncer a nivel de colon y recto. El tercero es el cáncer a nivel de hígado. El cuarto es el cáncer a nivel gástrico y el quinto es el cáncer a nivel de mama. Como les decía anteriormente, la buena noticia que nosotros tenemos es que todas estas condiciones de salud podrían tener un buen pronóstico en caso de que sean diagnosticadas tempranamente. ¿Cuáles son las principales causas de cáncer o cuáles son aquellos factores que pueden inducir a mutaciones o a cambios en el ADN de la célula? Tenemos identificados carcinogénicos o sustancias que generan ese tipo de cáncer que son de carácter físico, como las radiaciones ultravioleta o las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes ocurren cuando estamos expuestos a máquinas que generan algún tipo de radiación. Es muy frecuente, por ejemplo, en médicos radiólogos que están constantemente realizando estudios con este tipo de máquinas que presenten algún tipo de mutación después de 20, 30 años en el ejercicio de la profesión. Si no se han utilizado los métodos de protección adecuados, es frecuente que este tipo de radiaciones generen algún tipo de cáncer.
Con respecto a las radiaciones ultravioleta, tenemos, por ejemplo, los cánceres de piel, que son sumamente frecuentes a pesar de que el diagnóstico temprano hace que no sean invasivos, pero que obedece meramente a la radiación que recibimos del sol desde que nacemos hasta el momento en el que se comienzan a generar estos cambios. Luego tenemos los carcinogénicos químicos, que son compuestos químicos como los asbestos, el arsénico, otras sustancias contenidas en algunas pinturas, algunos yesos, que podrían también, si ingresan al cuerpo, generar algunos cambios a nivel de ADN celular. Y luego tenemos los carcinogénicos biológicos, que su origen principal son virus, bacterias o parásitos. Muy frecuente, por ejemplo, de estos, el cáncer hepático a raíz del virus de la hepatitis. Entonces, hay muchas personas que hacen un cuadro de hepatitis y con el paso del tiempo generan un cuadro de cirrosis o cáncer hepático a raíz precisamente por esta infección. ¿Cuáles son los síntomas o signos de un cáncer? Hablar de síntomas específicos es un poco... nos quedaríamos un poco cortos, porque en realidad los síntomas van a depender de cada tipo de cáncer, pero también va a depender del estadio en el que ese tipo de cáncer se encuentre. Algunas veces hemos hecho diagnósticos de cáncer en pacientes que no han tenido ningún síntoma, simple y sencillamente se han hecho sus chequeos habituales o rutinarios y hay un hallazgo de un tipo de cáncer o cambios celulares en etapas muy tempranas, lo que nos ayuda a que el pronóstico para ese paciente sea un muy buen pronóstico y la sobrevida prácticamente del 100%. Entonces, lo más importante acá es que a pesar de que nosotros podemos realizar cambios que generen disminución en la probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades, los chequeos médicos deben realizarse de manera regular. Siempre es importante, y ahora vamos a ver en algunos de los principales cánceres que mencioné, cuáles serían los chequeos médicos de rutina, precisamente buscando detecciones tempranas de cambios celulares que nos permitan invasión mínima y pronósticos adecuados. Definitivamente, bajo la consigna de doTERRA y en realidad del personal de salud a nivel mundial, para nosotros lo más importante es la prevención. Podemos reducir de manera importante el riesgo de desarrollar cáncer. Una de las principales recomendaciones a nivel mundial es el cese del fumado. Y no solamente los fumadores activos, sino también los fumadores pasivos, aquellos niños, aquellos adolescentes o aquellas personas adultas que conviven con personas que fuman, por ejemplo, dentro del hogar, son fumadores pasivos y tienen exactamente la misma probabilidad de tener un daño a nivel del ADN celular. Definitivamente frecuentar lugares libres de humo, ¿verdad? Tratar de, cuando vamos a escoger un lugar residencial, buscar un lugar que esté lejos de fábricas, valorar el tema de contaminación ambiental. Definitivamente, dentro de los eslabones básicos que ahora vamos a ver de nuestra cadena, está la comida o la alimentación saludable, frutas, vegetales, disminuir los carbohidratos, disminuir los azúcares simples, optar por alimentos poco procesados, limitar el consumo de licor, utilizar protector solar, ya sea en crema o en vestimenta que ya tenga, esté patentada como con protección UV. Definitivamente en el caso particular del cáncer de mama, la lactancia materna se nos convierte en un factor protector para desarrollo de cáncer de mama. Las vacunas, por ejemplo, las vacunas contra el virus de la hepatitis, como ya lo mencioné anteriormente, para prevención del cáncer hepático.
Los diagnósticos oportunos, y aquí es donde básicamente ahora vamos a hablar un poquito y nos vamos a centrar, el diagnóstico oportuno y temprano que se logra a través de los controles médicos regulares y el control del peso. No por un tema estético, el control del peso en realidad es un factor importante, principalmente porque la grasa, el tejido grasoso, el tejido adiposo, a nivel general actúa como una alacena. Entonces, todos los tóxicos que nosotros consumamos de cualquier forma, a través del alimento, a través del agua de las tuberías, a través todo lo que son senoestrógenos, todo lo que son sustancias que no deberían estar, todo lo que son metales pesados, van a almacenarse en el tejido grasoso. Entonces, entre más aumento de peso tengamos a expensas de tejido grasoso, más probabilidad vamos a tener nosotros de almacenar todas esas sustancias que podrían potencialmente trabajar como carcinogénicos y comenzar a generar a nivel del ADN celular la serie de cambios que van a dar como consecuencia a lo largo del tiempo una mutación y un cambio en el crecimiento, en la división y en la función celular del órgano afectado. ¿Cuál es nuestro propósito? Definitivamente nuestra famosa pirámide. Definitivamente tenemos que empezar por alimentarnos adecuadamente, implementar rutinas de ejercicio que nos van a ayudar no solamente con la salud cardiovascular, nos van a ayudar con los depósitos de grasa, con el control de peso, con el manejo de la salud mental, descansar y el buen manejo o la buena gestión del estrés y reducción de la carga tóxica. Cuando hablamos de reducción de la carga tóxica, hablamos de productos poco procesados, hablamos de cambiar los tipos de cremas, maquillajes que podamos utilizar, hablamos de tratar de consumir aguas potables, ojalá filtradas, disminuir el consumo de alimentos contaminados, por ejemplo, con metales pesados en el caso de algunos tipos de pescado. Y eso es lo que nosotros desde casa podemos hacer. Y eso lo podemos hacer todos los días. Y esto es lo que en realidad va a generar una mayor probabilidad de bienestar y una disminución del riesgo de que tengamos cambios celulares que terminen generando la enfermedad del cáncer. Por otro lado, de la mano con el personal de salud, definitivamente viene el autocuidado preventivo y aquí es donde tenemos que volvernos vigilantes de nuestra salud, conocedores de nuestras propias características. Y ahora vamos a hablar un poquito de, por ejemplo, el autoexamen de mamas y ahora vamos a hablar un poquito acerca de ciertos signos que debemos siempre vigilar y eventualmente, si tenemos algún hallazgo o tenemos algún cambio que notemos en nuestro día a día o en el comportamiento de nuestro cuerpo, definitivamente hacer la atención médica oportuna y proactiva para poder detectar tempranamente cambios y tener pronósticos favorables. Con lo primero que quiero empezar, y precisamente por ser el mes rosa, es con la detección temprana de cáncer de mama. Definitivamente el punto clave para la detección temprana del cáncer de mama es realizar el autoexamen de mama todos los meses. A veces las pacientes nunca se han hecho un autoexamen de mama, entonces no saben qué es lo que deben palpar y yo siempre, el ejemplo que les pongo es cuando nosotros empezamos a mostrarle a mostrar a un bebé en un espejo, probablemente el bebé lo que diga es bebé o tití o chichi y no se reconoce a sí mismo. Hasta que comienza a repetir la experiencia de verse en el espejo, comienza a darse cuenta de que ese reflejo que está ahí es el mismo. Y esto mismo lo vamos a experimentar con el autoexamen de mamas. Al principio tal vez no sabemos qué es lo que debemos palpar, pero cuando nosotros comenzamos a hacer repetidamente el autoexamen,
vamos a poder determinar qué es lo normal para nosotras y cuando aparezca algo que no estaba anteriormente. Y ese punto de cuando aparece algo que no estaba anteriormente es el punto en el que nosotros tenemos que decir, es el momento, si no me he realizado mis chequeos generales, de hacerme mi chequeo, o si lo he realizado rutinariamente, pues adelantar la fecha del próximo. Es muy importante cuando nosotros hacemos el autoexamen de mama, lo primero que debemos hacer es la observación. Entonces, nos vamos a poner de pie sin la ropa interior de la parte superior, con las mamas descubiertas, frente a un espejo y vamos a colocar los brazos a los lados y vamos a observar las características que tienen las mamas, que el tamaño sea similar, que la piel sea una piel que se encuentre sana, que no tenga coloraciones diferentes, que no tenga camanances, que la piel no esté caliente, ¿verdad? Luego vamos a colocar las manos a nivel de las caderas y vamos a seguir observando las mamas. Usualmente, cuando nosotros hacemos estos movimientos de brazos o colocar los brazos detrás del cuello, las mamas van a tener un desplazamiento y ahí es donde es importante que nosotros veamos que el desplazamiento es similar en las dos mamas. Em, Usualmente, una de las mamas va a ser un poquitito más grande que la otra, para que no nos asustemos. Sin embargo, la diferencia no debe ser tan significativa. Después de colocar las manos en la cadera y observar las mamas, vamos a colocarlas detrás del cuello, ¿verdad? Y vamos a poder observar igual esas características que les mencionaba anteriormente. El paso siguiente es, vamos a escoger nuestra mano dominante para empezar a hacer una palpación. La palpación es tocar. Entonces, vamos a tocar con la mano dominante. Por ejemplo, si yo escribo con la mano derecha, voy a palpar o voy a tocar con la mano derecha. Si yo escribo con la mano izquierda, voy a palpar con la mano izquierda, porque es donde yo voy a tener una sensibilidad más fina para poder detectar cambios. Entonces, vamos a comenzar a hacer unos círculos, vamos a presionar y vamos a hacer círculos suavecitos tratando de detectar si tenemos alguna deformidad, alguna pelotita o si tenemos dolor a esa palpación o a ese toque. Vamos a empezar siempre, eh, nos imaginamos que la mama es un reloj y vamos a empezar siempre a las 12 y vamos a ir en dirección a las manecillas del reloj. De manera que la mama izquierda vamos a ir hacia el lado de la axila y la mama derecha vamos a ir hacia el lado del pecho. Una vez que hemos hecho círculos palpando o detectando si tenemos alguna masa, si tenemos dolor, si tenemos alguna pelotita, entonces vamos a revisar areola y vamos a revisar pezón. Siempre es importante al finalizar presionar el pezón para estar seguros de que no tenemos secreciones que no sean em, mamas que están en periodo de lactancia materna, que evidentemente van a tener leche, ¿verdad? Pero vigilar que el pezón no tenga secreciones de ningún tipo, ni claras, ni oscuras, ni sanguinolentas. Después de haber hecho el autoexamen de pie frente al espejo, nos vamos a colocar acostadas boca arriba y vamos a repetir los pasos 3 y 4, que es hacer los circulitos buscando algún tipo de pelotita o masa o si hay áreas dolorosas y la presión de pezones. Siempre es importante, o a mí siempre me gusta, aclararles que el autoexamen de mama lo debemos hacer el día 6, 7 u 8 del ciclo menstrual. Porque si nosotros vamos a hacer un examen de mamas el día 14, cuando estamos con un pico hormonal, probablemente encontremos demasiadas pelotas. Y esos son los cambios que normalmente la mama tiene por la influencia de hormonas. Entonces, el día 1 del ciclo va a ser el día que la menstruación viene. De ahí vamos a contar 6 días y yo puedo escoger si lo hago el día 6, 7 u 8. Y después repito el otro mes, cuento día 1, el día que vino la menstruación, y de igual forma voy a hacer mi autoexamen de mamas el día 6, 7 u 8. En el caso de los varones, que también es importante hacer el autoexamen de mamas, en el caso de los varones, yo lo que les recomiendo es, vamos a hacer el autoexamen de mamas un día del mes, escojamos siempre la misma semana.
Por ejemplo, si yo voy a escoger la primera semana del mes, entonces todos los meses en la primera semana hacemos el autoexamen de mamas. A pesar de que en el varón la mama no es una glándula desarrollada, es una glándula existente. Y también, aunque en menos proporción, tenemos o hemos tenido casos de varones diagnosticados con cáncer de mama. Entonces, en el caso de los varones, escoger una semana al mes y en esa semana hacemos el autoexamen de mamas. Además del autoexamen de mamas, definitivamente seguir los controles médicos es importantísimo. Entonces, tenemos los estudios de mamografía, que son para aquellas mamas que ya son un poquito más fibrosas. Usualmente empezamos con estudio de mamografías aproximadamente, a partir de los 40 años podemos hacer estudios combinados ultrasonido y mamografía. Menores de 40 años, ultrasonido por excelencia. Las visitas al ginecólogo o al médico de cabecera y comprender también que definitivamente tenemos cambios durante el mes o en algunos momentos de la vida, como en los periodos de lactancia, donde la mama se puede volver un poquito más endurecida, más firme, y que eso no necesariamente significa que estemos frente a un diagnóstico de cáncer. Ahí lo importante es hacer la consulta oportuna con el personal de salud. Otro de las condiciones de salud que son importantes a nivel de frecuencia y de mortalidad es el cáncer de colon. Si nosotros queremos trabajar en prevención de cáncer de colon, definitivamente lo más importante es tener una dieta adecuada y hacer procesos de desintoxicación. Em, el estreñimiento es una condición muy frecuente que favorece el desarrollo de cáncer porque permite que las toxinas que van en el bolo fecal permanezcan mucho tiempo en contacto con las células de esta parte del cuerpo. Definitivamente el diagnóstico se hace por una biopsia tomada por endoscopía, lo que llamamos la colonoscopía, y que sí es importante comenzar a realizar endoscopías diagnósticas a partir de los 40 años de edad, aunque no tengamos síntomas sugestivos de cáncer. Existen condiciones precancerosas que podemos detectar en una colonoscopía, por ejemplo, o en una endoscopía baja, que se llaman pólipos. Son como unas pequeñas gotitas que están como en forma de péndulo. Y si nosotros no logramos quitar a tiempo estas lesioncitas, podrían tener cambios o mutaciones y convertirse en cáncer. Entonces, un pólipo no hace diagnóstico de cáncer si logramos quitarlo tempranamente. Sin embargo, si queda ahí por mucho tiempo, sí podría ser el punto de inicio de un cáncer colorectal. ¿Qué cosas tenemos que vigilar cuando vamos o queremos estar atentos acerca de cáncer de colon? Bueno, si tenemos cambio en el ritmo de las deposiciones, si tenemos heces rosadas o con sangre o heces de color negras como betún, si tenemos cansancio, debilidad, si tenemos deposiciones en cinta, o sea, deposiciones, las heces muy delgaditas, si tenemos dolor abdominal o pérdida de peso sin causa explicable. Si tenemos estos síntomas y no nos hemos hecho chequeos, por favor acudan a su médico de cabecera para iniciar con los estudios y descartar condiciones que tengan que ver con cáncer colorectal. El otro cáncer muy frecuente es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata se puede prevenir o se puede diagnosticar de manera temprana, teniendo un buen pronóstico, si a partir de los 40 años se comienzan a realizar el tacto rectal. Otra forma de monitorear es a través del antígeno prostático específico, que es un estudio que se hace en sangre. Sin embargo, la determinación del antígeno prostático específico no nos exime del tacto rectal. ¿Cómo podemos sospechar, verdad, que podríamos estar frente a un problema de cáncer de próstata? Si comenzamos a tener problemas para orinar. ¿Qué problemas? Por ejemplo, disminución en la fuerza o en el flujo de la orina, si comenzamos a tener sangre en la orina,
si comenzamos a tener disfunción eréctil, dolor de huesos o pérdida inexplicable de peso. Entonces, si tenemos algún familiar o si alguno de las personas a las que nosotros les asistimos como asesores de bienestar nos refieren a algunos de estos síntomas, es importante también recomendable a esa persona que haga su control médico para hacer los estudios y poder tener un tratamiento oportuno. Del último que yo les voy a conversar hoy de manera rápida, que es sumamente frecuente, es el cáncer gástrico. Al igual que el cáncer colorectal, definitivamente la dieta adecuada nos va a ayudar en prevención y a partir de los 40 años también realizar endoscopías altas o las famosas gastroscopías. Si tenemos algunos de los síntomas que vamos a comentar ahora, podemos comenzar a hacer las endoscopías a más temprana edad porque tenemos a veces infecciones a nivel de la cámara gástrica por una bacteria que se llama Helicobacter pylori y que los estudios ya han demostrado que definitivamente hay una relación 1 a 1 con cáncer gástrico. Entonces, a veces el síntoma no es dolor, a veces el síntoma puede ser simple y sencillamente náusea o pérdida de apetito. Si estamos frente a una infección por Helicobacter pylori, la cual es tratable, podemos eliminarla y con ello disminuir la probabilidad de desarrollar un cáncer por una causa infecciosa, por un carcinógeno biológico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles síntomas, a cuáles síntomas debemos estar atentos? Si la persona presenta pérdida de peso, si la persona presenta vómitos, dolor abdominal, principalmente en lo que llamamos la boca del estómago, ¿verdad? Es un dolor generalmente ardoroso, quemante, ¿verdad? Pérdida de apetito, como les mencionaba anteriormente, náusea es un síntoma muy frecuente. De igual forma, si tenemos heces de color oscuro o heces con sangre, ¿verdad? O si tenemos una sensación de llenura durante un tiempo prolongado después de haber comido. El diagnóstico definitivamente se hace no por los síntomas que el paciente refiera, sino a través de una gastroscopía, ¿verdad? Donde se logra visualizar algunas áreas que podrían ser sugestivas de cambios a nivel celular, se toman biopsias y ya eventualmente cuando se hace el análisis de las células presentes, entonces se puede hacer el diagnóstico o descartarlo. Como les mencionaba anteriormente, lo más emocionante de todo esto es que si nosotros hacemos una detección temprana de cualquier tipo de cáncer, el pronóstico que tenemos para los pacientes es prácticamente una sobrevida del 100%. Así es que cordialmente invitados a tomar conciencia sobre la importancia de los diagnósticos tempranos, de conocernos, de poner atención a esos detalles que quizás antes no les tomábamos mayor importancia, ¿verdad? Y hacer las consultas con el personal de salud correspondiente. No, increíble, Doctor doctora César. Alejandra. De verdad que muchísimas gracias. Qué bonita presentación, qué bonita exposición y sobre todo que, como bien tú lo dices, durante todo el tiempo que tú estás hablando acerca de este problema al que estamos expuestos todos los seres humanos. Lo más importante es prevenir, lo más importante es educarse y lo más importante es buscar atención cuando tenemos alguna duda. Muchos de nosotros desafortunadamente le tenemos miedo a este tipo de enfermedades y le tenemos miedo a este tipo de enfermedades es justamente porque son enfermedades que de una u otra manera nos han creado cierta clase de terror o cierta clase de pánico, eh, el tener que eventualmente enfrentarnos a un diagnóstico de una enfermedad como el cáncer. El cáncer, yo no quiero repetir otra vez lo que tú dijiste, solamente quisiera complementar algunas cosas. Ahora, es muy importante que hagamos una salvedad porque tenemos 702, 3 personas que están entrando ahí
y la idea es que no queremos decir que nosotros vamos a tratar cánceres con las recomendaciones que nosotros vamos a estar hablando hoy, ni mucho menos. Tampoco queremos decir de que vamos con este tipo de planes, de productos, de programas, a pretender entonces de dar una alternativa para manejar un problema tan complejo como es una enfermedad que depende, ya lo vieron, del ADN, cambios en el ADN celular. Esos cambios en el ADN celular no pasan de la noche a la mañana, eso pasan en la medida que nosotros exponemos nuestras células a diferentes procesos, productos, situaciones que le generan a las células demasiado estrés, que cambian la información dentro de estas células y que estas células en un momento determinado comienzan a recibir la información incorrecta. Mire, acuérdense ustedes algo que siempre hablamos nosotros y es el tema de los mensajeros. Todo en la salud de la vida de los seres humanos depende de mensajeros y receptores. Si mandamos los mensajeros incorrectos, pues obviamente que vamos a estarle agrediendo a nuestras células. Entonces es clave que nosotros podamos entender esa parte, porque muchos de nosotros no creemos que la comida, los alimentos que nosotros comemos son mensajeros que se supone que deben traer ¿qué? Energía, nutrientes, proteínas, minerales, oligoelementos, ácidos grasos esenciales, etcétera. Pero si nosotros no entendemos, no hacemos ese enlace en que nuestros alimentos son mensajeros de nutrientes que van a venir a ser parte integral de la célula, entonces lógicamente que seguimos comiendo toda la cantidad de porquería que comemos, azúcar, productos ultra refinados, etcétera. Fuera de eso, nos gusta el alcoholcito, nos gusta la rumba, nos gusta la parranda, no descansamos, no dormimos, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de mensajes que estás mandando al interior de tu célula, al interior de tu cuerpo y a cada una de tus células, lógicamente que nos está entregando la información incorrecta. Y muy probablemente lo que sabemos es que eso puede llegar a generar este tipo de problemas. Hablando un poco más acerca de la etiología, dice, los tumores malignos son grupos celulares que proliferan sin control y poseen la propiedad genéticamente selectiva de colonizar lugares distantes. No es una multiplicación acelerada, óigase bien, no es como que uno, no, hoy me comí unas papas fritas y mañana me dio cáncer, no. Es un proceso que necesita que las células tengan más de 100 días para comenzar a transformarse. En un tumor maligno, en 2 años pueden medir 2 centímetros y en 8 años pueden llegar a pesar 1 kilogramo. Miren ustedes cómo sucede esto. Las células de un tumor maligno tienen la capacidad para desprenderse de un tumor primitivo. Luego invaden los tejidos adyacentes o cavidades serosas, penetran estructuras vasculares, pueden sobrevivir al torrente de la circulación y finalmente se alojan en un terreno de tejido apropiado para poder crecer y allí multiplicarse. A esto es a lo que se le reconoce como la metástasis de este tipo de tumores. Hay 3 mecanismos en este proceso de invasión y de la transformación tumoral. Número 1, presión expansiva que se genera en la proliferación no controlada de células malignas. Número 2, liberación de células líticas por el tumor que van a comenzar a destruir células buenas de nuestro cuerpo. Y número 3, disminución en la cohesión en las células tumorales y aumento de su movilidad. Quiere decir que el monstruo comienza a crecer y se comienza a desarrollar. Los millones de células presentes en nuestro organismo provienen de la unión de 2, que encierran la información genética indispensable para nuestra preservación como especie. El maravilloso fenómeno de la diferenciación y especialización celular se induce y dirige por acciones ambientales que actúan sobre genes relacionados con la multiplicación. Es así como se forman diferentes órganos que ejercen funciones específicas, como el hígado, como el sistema
nervioso central, como el sistema urinario, etc. Algo que es muy interesante y que ha ocurrido durante el desarrollo de la ciencia, de la medicina y el cuidado de la salud en los seres humanos, es que si bien es cierto, se ha investigado y se ha podido desarrollar protocolos para el manejo de esta enfermedad tan compleja, también existen algunas corrientes complementarias que han presentado trabajos muy importantes. Hablando justamente de esto, yo les quiero contar una historia de un médico muy importante español, el doctor Nicolás González, un médico muy polémico. Y continúa siendo polémico a pesar de que falleció hace un par de años atrás. El doctor Nicolás González, basado en esto que estamos leyendo, el fenómeno de la diferenciación celular. El problema de los tumores es que las células no se diferencian, entonces comienzan a crecer, a ocupar espacio y a consumir energía, pero no se diferencian, o sea que ellas no tienen realmente un trabajo específico dentro del cuerpo. El doctor González, durante mucho tiempo de su trabajo, él estuvo observando las células cancerosas y se dio cuenta que era muy complejo poder detener el crecimiento. Entonces hizo una analogía, dijo, el feto en el vientre de la madre crece y se empieza a replicar tal y como lo dice aquí, la unión de dos células que encierran información genética. Entonces se juntan dos células, la célula masculina con la célula femenina y comienza a formarse una célula y esa célula madura y comienza a duplicarse y a multiplicarse. Esa es una división celular controlada. Algo que es diferente cuando está creciendo el feto en el vientre de la madre es que no crece como un tumor. ¿Por qué? Porque las células se pueden diferenciar. Algo muy interesante que el doctor Nicolás González vio en su observación era que el feto dejaba de crecer en el vientre de la madre en el momento de que desarrollaba enzimas digestivas. Y entonces él incluyó las enzimas digestivas en un protocolo especial de tratamiento del manejo de diferentes tipos de tumores. Presentó un trabajo muy similar por allá en los años 90 y se ganó un premio de la Sociedad Americana de Cáncer. Lo trajeron aquí a los Estados Unidos, trabajó los últimos 20 y pico de años de su vida muy cerca de Washington en un hospital muy importante que hay. Y justamente para la investigación en el manejo de cáncer y el desarrollo de diferentes protocolos. Y prácticamente el resto de su vida lo dedicó a esta tesis tan interesante que fue el manejo de diferentes clases de tumores a base de enzimas digestivas y algunos otros tipos de suplementos. Pero les dejo eso para que de alguna manera podamos comenzar a entender de que parte del proceso es ayudarle a nuestras células de nuestro cuerpo a poder manejar los mensajeros que recibimos constantemente. Mensajeros a manera de alimentos, en la nutrición, mensajeros en emociones, porque esos también son otros mensajeros y mensajeros del medio ambiente, de todo lo que nos rodea, de toda esa cantidad de contaminantes con los cuales nosotros tenemos que vivir. Esto indica que hasta el ingreso a la madurez ocurre una proliferación celular que lleva a la especialización de múltiples funciones. También implica el cese de la fase activa de proliferación y el comienzo de la reposición de elementos celulares desgastados. De todos los ritos biológicos que el hombre sufre en el transcurrir de la vida, el paso de la juventud a la vejez es crucial. Esa frase la acuñó el doctor Yunis. Es un médico muy importante que trabaja en los Estados Unidos y que desarrolla justamente investigaciones y procesos en el manejo de muchas de estas enfermedades terribles a las cuales los seres humanos todavía no tenemos una respuesta, a las cuales todavía los seres humanos no podemos decir, oh no, este tipo de enfermedad la podemos manejar de esta persona. Miren esto que es muy interesante, se acepta hoy en día que el 80% de los tumores malignos tienen relaciones directas ambientales. Entonces, pare de pensar de que si su papá, su mamá, sus tíos, sus abuelos tuvieron cáncer, entonces usted va a tener cáncer. No.
De hecho, obvio, tenemos esa información, tenemos la información de células cancerosas, tenemos la información de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, tenemos un montón de información. Eso es lo que heredamos realmente, esa información que trae de todas las enfermedades que han venido de la familia. Más sin embargo, el 80% de los tumores malignos tienen mayor relación directa con los procesos ambientales, el sitio en donde vivimos, la manera como manejamos las emociones, los alimentos, los tipos de decisiones que tomamos los seres humanos en el proceso de vivir la vida. Esto no se trata de un concepto nuevo, puesto que ya en el siglo XVII se habló sobre el consumo de tabaco y los tumores. En 1976, Percival Pott descubrió el cáncer de escroto en los trabajadores de las chimeneas en Londres y la doctora Alejandra justamente nos venía hablando y nos venía comentando acerca de el cigarrillo, la exposición a todo este tipo de productos, cómo afectan la vida del sistema respiratorio y es la causa principal del cáncer de pulmón. El cáncer de piel, por ejemplo, la sobreexposición a la luz ultravioleta del sol. Nada tiene que ver con la herencia. Ojo, si se dan cuenta, nada tiene que ver con la herencia, tiene que ver mucho con la exposición a los factores del medio ambiente. Es por eso tan importante que la clave en todos estos procesos es educarse y aprender a entender la causa y la forma como nosotros podemos prevenir este tipo de enfermedades. Yamagiba y Chikawa comprobaron experimentalmente que el alquitrán ocasiona carcinomas escamocelulares. Lo mismo fue confirmado por Pasey. En 1922, Ball descubrió el cáncer del escroto en trabajadores de la parafina. Meriwether y McCall estudiaron la relación entre el asbesto y el cáncer en el pulmón. Entonces son más datos y cifras importantes que nos hacen entender de que definitivamente todo lo que nos rodea en el medio ambiente es lo que más nos hace daño, es lo que más nos puede contaminar y se puede convertir en un trigger, en un gatillo que desarrolle todo este tipo de enfermedades. Bueno, aquí tengo yo también un poquito del autoexamen de mama, la exploración profesional es muy importante, ya la doctora nos enseñó muy bien, muy claro la importancia de hacer el autoexamen de mama diario. Ojalá las mujeres hicieran ese ejercicio diario, mirarse al espejo, ver cómo están sus mamas, cómo están los senos, que no haya problemas, que no haya diferencias, que no haya cambios significativos, que no duelan, que no molesten. Hacer la mamografía. Si bien es cierto, en algún momento se ha discutido el tema de que la exposición a la radiación por la mamografía también puede producir cáncer en el seno, más sin embargo, es importante iniciar a hacer este tipo de exámenes aleatorios con fines diagnósticos en la edad que se recomienda, después de los 40 años. Si un año sale bien la mamografía, se puede saltar un año y después volverla a hacer, pero es muy importante que se haga el examen de mama todos los días. Hable con su médico especialmente para que él le ayude a tomar la mejor decisión. Miren, esta es una fotografía muy interesante porque esta es una normalidad en el seno. Estos son cambios que se pueden comenzar a presentar en el seno, hendiduras, cambios en el pezón, etcétera, etcétera. Como decía la doctora Alejandra, el diagnóstico temprano es crítico. Hoy en día, afortunadamente, podemos decir que si diagnosticamos un cáncer en el seno, lo podemos curar siempre y cuando lo podamos diagnosticar a tiempo. No es bueno que si usted tiene alguna duda, que si usted se siente alguna bolita aquí en la axila, que puede ser un ganglio, acuda al médico, hable con su doctor, pregúntele si usted siente alguna bolita, alguna masita que le duele, que le molesta, que le incomoda. Hable con su doctor, acérquese de tal manera de que se evalúe, de que se mire, ya se dieron cuenta, se puede hacer una ecografía o un ultrasonido de esas partes especiales y definitivamente se puede mejorar el pronóstico y el manejo de la enfermedad. Este es un signo de metástasis, vértebra de una mujer vértebra de mujer del cuadro anterior, muestra metástasis en la médula ósea. Anormalidades del pecho fácilmente se pueden metastatizar hacia el hueso, hacia el hígado o hacia los pulmones, o puede hacer metástasis específicamente a esos órganos. Obviamente que ustedes se dan cuenta,
para haber podido hacer estas fotografías, esta paciente desafortunadamente tuvo que haber fallecido. Entonces, no es fácil manejar este tipo de problemas y lo más importante, cuando nosotros celebramos el Día de la Mujer, cuando celebramos el mes rosa, cuando celebramos, que lo deberíamos celebrar todos los días, la vida de las mujeres sobre el planeta, porque ellas son las que realmente aportan un grano muy importante al establecimiento de la vida sobre la tierra. Es importante que nosotros ayudemos a nuestras esposas, a nuestras parejas, a las personas que nosotros amamos, a nuestras madres, para que no tengan miedo y preferiblemente protejan y prevengan este tipo de problemas. Anormalidades en el colon, también la doctora les habló, muy importante. Solamente me queda recalcar la importancia que es el manejo de la desintoxicación. Es clave, porque si nosotros tenemos un intestino lento, un intestino perezoso, un intestino que no evacúa completo, tenemos el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. El pronóstico después de que diagnosticamos un cáncer de colon comienza a ser reservado en la medida de que los pacientes van manejando la enfermedad. 60,000 personas mueren cada año de exámenes proctosigmoidales después de los 50 años. Bueno, esto se ha reevaluado también. Hoy en día inclusive le recomiendan a las personas la colonoscopia después de los 40 años, cuando hay síntomas, cuando hay de alguna manera sospechas de que podemos desarrollar este tipo de procesos. Es clave comenzar a manejarlos. Otra parte que también quiero recalcar, la doctora Alejandra lo habló muy bien, es los pólipos. Los pólipos, se ha determinado que un pólipo en el colon es definitivamente de alguna manera el inicio de un proceso canceroso que, si no se le presta atención, va a desencadenar muy probablemente mal. Entonces es clave que nosotros comencemos a trabajar en esos planes que ayuden a limpiar, a desintoxicar. Muchas personas me dicen, ay doctor, es que usted siempre manda esa limpieza, ¿qué más puedo tomar? No, es que empecemos por el principio. El abordaje de la gran mayoría de las enfermedades debe ser un plan de desintoxicación, de limpieza. Debemos nosotros los seres humanos ser conscientes de esa parte y ayudarle al cuerpo a eliminar toxinas. Es que durante los procesos de desintoxicación y limpieza, eso es lo que hacemos. Y si ustedes se están dando cuenta, la gran mayoría de la causa de este tipo de problemas, ¿qué son? Toxinas. Entonces es clave que nosotros nos mantengamos constantemente las llaves del cuerpo abiertas, eliminando toxinas. Esto que voy a comentar con ustedes ahora son algunos estudios de algunos aceites esenciales que pueden ayudar a mejorar el pronóstico de este tipo de enfermedades. Pero como les digo, por favor, seamos todos muy responsables. Esto no significa que, no, ahora vamos a hacer esto y voy a dejar de hacer lo que me dice el doctor. Yo no quiero ir al oncólogo, yo no quiero hacerme quimio, no quiero hacerme radio, no quiero hacerme nada. La situación es la siguiente, mis queridos amigos. Si nosotros tenemos un diagnóstico de una enfermedad cancerosa, oncológica, que tiene que ver con tumores, con desarrollo de tejidos invasivos, no queremos el chance de perder la pelea. Entonces hay que hacer todo. Acuérdense, esto es complementario. Nosotros podemos hacerlo. No pelea con los tratamientos convencionales, pero es clave que uno como paciente se deje ayudar y se deje ayudar de las personas, todas las personas que saben y que manejan este tipo de procesos. El propósito, como les dije desde un principio, es apoyarnos en comer bien, en hacer ejercicio, en descansar, controlar el estrés, dormir, reducir toda la carga tóxica. El cáncer de mama es la causa más común de muerte por cáncer en las mujeres en todo el mundo, estando el éxito terapéutico obstaculizado por la heterogenicidad. El Carbacrol, miren ustedes qué interesante, que es uno de los compuestos más importantes o el compuesto más importante del orégano, ha demostrado eficacia en la inhibición de la línea celular humana inducida y la inducción de la apoptosis, quiere decir que de alguna manera induce a esas células malignas del cáncer a que se destruyan. Dependiente de la dosis,
vía potencial perturbando de la membrana mitocondrial de las de las células cancerosas, la liberación del citocromo C y la activación de caspasas apoptóticas. Este tipo de mecanismo de acción está muy bien documentado. Y esto genera muchísima esperanza en qué más podemos nosotros conseguir. Acuérdense que apenas estamos empezando con toda esta ciencia tan importante. La clasificación de la línea celular del cáncer de mama y su relevancia, la subtipificación de tumores de mama. Dice, se ha estudiado también el efecto del aceite esencial de incienso, que contiene ácido boswélico en 3 diferentes líneas celulares de cáncer de mama humano. El T47D, el MCF7 y el MDA-MB231. Esos son tipos especiales de marcadores que nos dejan ver diferentes líneas celulares de cáncer humano e identificarlas. Mostrándose una reducción muy importante de la viabilidad celular de las 3 líneas celulares de cáncer, mientras que la línea celular humana de mama normal era resistente al tratamiento con el aceite esencial, lográndose una citotoxicidad específica sobre las células cancerígenas. Esto quiere decir de que el incienso tiende a ser selectivo específicamente por las células tumorales sin afectar a las células normales de la mama. La supresión de la formación de la red celular y la interrupción de la transformación esferoide de células de cáncer de mama. Esos son señas de identidad de la metástasis, quiere decir de que el cáncer eventualmente se puede querer mover hacia otra parte o resistencia a los medicamentos. Hallazgos señalan al aceite esencial de incienso para la terapia del cáncer de mama como una gran promesa. Los aceites que contienen carbacrol, como el orégano, o limonelo, citral, como muchos cítricos, sabineno, farneseno, han mostrado también efectos importantes antimetastásicos. El cáncer de próstata es una forma importante de cáncer en los hombres influido por la herencia genética, así también como los factores genéticos. Varios aceites esenciales han demostrado resultados prometedores en el tratamiento del cáncer de próstata. Aceites con altos contenidos de alfa-terpinoleno, alfa-felandreno, pecimeno, betapineno, de ese grupo que se divide, ¿se acuerdan? De los terpenos, los monoterpenos, los esquiterpenos. Había un par de grupos que eran los alfa y betapinenos, ahí están. Y han demostrado que tienen una inhibición de la célula, de la línea celular LNCAP del carcinoma, del adenocarcinoma de próstata androgénico, que por lo general es androgénico. El cáncer de próstata presenta una progresión andrógeno dependiente mediada por el receptor del andrógeno AR. Vea, des en cuenta, todos son receptores mensajeros. Mal mensaje, se disrumpe la forma como el receptor recibe la información e inmediatamente comienza a generar cambios al interior de la célula. Por lo cual, lo del bloqueo androgénico es la terapia estándar y es lo que normalmente se utiliza para el tratamiento cuando es un estado avanzado. Estos son datos interesantes. Estos son definitivamente procesos que nos ayudan a entender todo este tipo de procesos. Como les digo, no estamos hablando de una verdad absoluta, no estamos hablando de una algo que nosotros estamos diciendo, esto nos va a cambiar la vida, el manejo de este tipo de enfermedades metastásicas, tumorales, como el cáncer. Pero algo que sí es muy importante y es clave, es que todos y cada uno de los seres humanos podamos aprender a prevenir estas enfermedades. No es difícil prevenirlas, simplemente se trata de tomar buenas decisiones. Doctora Alejandra, me gustaría verla otra vez en la pantalla y poder compartir con usted un poquito más de esta conversación. Si usted puede abrir el micrófono, le agradezco mucho. Hola, hola. Pero estoy de acuerdo con todo lo que usted expuso, estoy de acuerdo con todas las y cada una de las prevenciones que usted nos enseñó esta noche y sobre todo poder entender que este tipo de enfermedades son tipos de enfermedades
no es que nos las peguen, no es que alguien nos venga a nosotros a contaminar con cáncer, así como ha pasado durante estos últimos 18 meses que la gente nos puede pegar un virus. No, son enfermedades que nosotros alimentamos. ¿Alimentamos con qué? Con las malas decisiones. Otro producto, y yo no sé si usted está de acuerdo, es cuando hablaba usted del cáncer, la luz gástrica y el Helicobacter pylori. El Helicobacter es una bacteria obligada dentro del sistema digestivo, dentro del aparato digestivo de los seres humanos. La pregunta es, en el momento en que el Helicobacter comienza a crecer la población, es en ese momento cuando comienza a producir un montón de problemas de salud. Antes de llegar a un cáncer, produce irritación, produce úlceras, produce esofagitis por reflujo, produce hernia hiatal, es una hernia que no se opera, es una hernia que cede si disminuimos toda esa inflamación que está ocurriendo ahí en esas células, etcétera, etcétera. Pero eso es definitivamente clave, el manejo de este tipo de procesos que ocurren en el cuerpo de los seres humanos. Los probióticos. Los probióticos son otro tipo de producto que ayudan un montón a lograr ese equilibrio y ese balance en toda esa cantidad de microflora y bacterias que viven y habitan dentro de nuestro cuerpo. Ese es otra cosa que es clave, 20 millones. Yo recuerdo este artículo que les he presentado a ustedes muchas veces, perdón, 8 millones de bacterias tienen mucha mayor información que los 20.000 genomas de la célula humana. Entonces es clave que nosotros tratemos de buscar la manera de ser armoniosos, de ser integrales, de buscar la forma de limpiar, desintoxicar, eliminar toxinas y prevenir con el buen hábito. Me gustaría que usted despidiera la reunión, doctora Alejandra. Yo estoy aquí en Barranquilla. Tengo en este momento ya 2 minutos para llegar al escenario y hacer la presentación de nuestro tour post-convención, pero de verdad que les agradezco muchísimo y quedan en manos de la doctora Alejandra para que de pronto haga los últimos comentarios a esta presentación tan bonita. Le agradezco mucho, de verdad, el cariño, el amor y sobre todo que tomarse el tiempo de compartir con nosotros todas estas cosas que usted nos enseñó esta noche. Muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias a usted, doctor. Un fuerte abrazo y muchísimos éxitos en esa larga gira que está efectuando allá en Colombia. Un abrazo, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Doctora. Bueno, a mí no me queda más que agradecer. Yo creo que con el doctor César Rey también siempre aprendemos, es una fuente inagotable en realidad de conocimiento. Además de los probióticos que el doctor César Rey nos conversó y este estudio tan interesante de cómo también las enzimas digestivas son protectoras, digámosle así, ¿verdad? En la prevención o en la posibilidad de desarrollar una enfermedad cancerosa. A mí me encanta recomendar de manera preventiva el uso del GX Assist, ¿verdad? Como una forma de hacer un proceso de limpieza a nivel de tracto digestivo, de dar una mayor probabilidad de que los probióticos y los prebióticos del PB Assist puedan quedarse colonizando en nuestro intestino y de que el trabajo enzimático del Terrazyme pueda definitivamente realizarse de la mejor manera. Entonces, a manera preventiva, como un estilo de vida y que yo le recomendaría al menos 3 veces al año, es hacer el esquema de GX Assist 10 días, seguido de 20 días de PB Assist y durante todo ese mes acompañado del Terrazyme, ¿verdad? Entonces, y ya el doctor pues nos compartió esos estudios también del orégano, del incienso, que deberían ser aceites entonces que no deberían tampoco faltar, sin el afán, como lo dijo el doctor, de sustituir o de reemplazar los controles y las terapias de la medicina tradicional, pero sí como un complemento muy importante, ¿verdad? Y principalmente de manera preventiva para
tratar de disminuir esa probabilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad cancerosa en cualquiera de los sistemas del cuerpo, porque como ya vimos también, en realidad los disruptores del equilibrio vienen del ambiente, en la mayoría de los casos. Entonces, si nosotros hacemos estilos de vida saludables, si hacemos procesos de desintoxicación, si nos apoyamos además con los aceites en prevención, definitivamente no solamente hablando de cáncer de mama, sino en realidad de cualquier tipo de enfermedad cancerosa sistémica. Así es, doctora, muchísimas gracias. Como siempre, su conocimiento a la orden de la comunidad de Oterra es digno de agradecimiento, porque sabemos que usted tiene una agenda muy apretada, doc, y aparte de eso, pues el llegar del trabajo también y someterse a una clase de estas de manera tan solidaria y tan desinteresada y con el afán de que todos nos eduquemos y crezcamos, es digno, mire, de un fuerte abrazo virtual. Eh, Particularmente a mí me encantan sus clases y yo quiero de verdad muy sinceramente agradecerle porque usted el día de hoy ha compartido con nosotros y como bien decía el doctor César, su presentación pues súper clara y estoy seguro de que muchas de las 750 personas que se conectaron el día de hoy tomaron sus apuntes y han crecido de manera integral para poder transmitir esos conocimientos a las diferentes organizaciones que hoy están representadas aquí con esas 750 personas, Doc. Así que un abrazo total. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga por compartir con nosotros esos conocimientos, Doc. No, con mucho gusto y de verdad, yo creo que sí es muy importante que aprendamos a conocernos porque en la medida en la que empecemos a notar cosas diferentes, tenemos la oportunidad de hacer diagnósticos oportunos, con pronósticos muy buenos y, por supuesto, mejorando nuestra calidad de vida. De verdad que un placer. Muchas gracias por la confianza y espero que la información sea de utilidad para muchas personas. Así es, así es. Nuestro tema central esta semana es prevención y hoy el doctor César Rey y la doctora Alejandra Rodríguez nos han dado pues una cátedra de lo que significa prevención. Quiero antes de despedirme recordarles que el día de mañana a las 5 de la tarde también vamos a tener un testimonio de vida. Es una clase que se llama Mis 4 pilares de la sobrevivencia. Una persona que nos va a venir a contar cómo detectaron el cáncer en ella, cómo lo trató, cómo lo superó y cómo el día de hoy cuenta su historia de manera positiva. No se lo vayan a perder a las 5 de la tarde, el día de mañana. De momento, esta fue la clase que tuvimos el día de hoy. Yo me voy súper agradecido con ambos profesionales, muy ilusionado. Un agradecimiento total a toda Latinoamérica, porque hoy toda Latinoamérica se conectó con nosotros. Ojalá que, como decía la doctora, de verdad que, como decimos aquí en Costa Rica, y ojalá que no signifique nada malo en otros países, eche para su saco. Prevengamos. La salud es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Sin salud no tenemos nada. Y la mejor medicina es la prevención. Un abrazo a todos, doctora. Usted sabe, un abrazo. Chao, chao. Buenas noches. Dios me los bendiga.